Las 7 cosas que debes hacer antes de ayunar espiritualmente. No ayunes antes. Catherine Kuhlman. Escúchame bien porque no voy a repetir esto dos veces y tu vida espiritual depende absolutamente de que entiendas la gravedad de lo que estoy a punto de revelarte en este preciso instante. Detente, no te atrevas a cerrar los ojos, no te atrevas a dejar de comer ni por una sola hora más si no has escuchado lo que tengo que decirte porque he visto a miles, he visto a decenas de miles colapsar no por falta de pan, sino por falta de entendimiento, entrando en un terreno peligroso, un terreno santo sin las sandalias quitadas de sus pies y las consecuencias han sido devastadoras. Hay un peligro latente, una trampa invisible que espera a todos aquellos que creen que el ayuno es simplemente una huelga de hambre religiosa, una trampa que he visto devorar ministerios enteros y secar almas que prometían ser ríos de agua viva. Y hoy, ahora mismo, tú estás parado justo al borde de ese precipicio sin siquiera saberlo. Te han mentido o quizás simplemente no te han dicho toda la verdad sobre el precio del poder, porque el poder cuesta todo y el ayuno no es la moneda con la que lo compras. El ayuno es el fuego donde se quema lo que estorba, pero si entras al fuego con la ropa equivocada, te quemarás tú también. ¿Sientes ese escalofrío? Deberías sentirlo. Porque lo que estás a punto de descubrir no aparece en los manuales modernos de teología ligera. Es algo que aprendí en las noches más oscuras, en los silencios más aterradores, cuando la multitud se había ido y solo quedaba yo frente a una presencia tan densa que apenas podía respirar. Si crees que estás listo para ayunar, te aseguro que no lo estás. No todavía, no hasta que escuches esto. Soy Catherine Kuhlman. Y si alguna vez has visto los milagros, si alguna vez has visto las sillas de ruedas vacías y los cuerpos sanados, debes saber que nada de eso, absolutamente nada, fue producto de mi capacidad, sino el resultado de haber aprendido a morir antes de intentar vivir. Y el ayuno, mi querido amigo, mi querida amiga, es el arte de morir correctamente. Pero hay 7 llaves, 7 cerrojos que debes abrir antes de siquiera pensar en dejar tu plato de comida a un lado. 7 secretos que guardé celosamente en mi corazón mientras el mundo solo veía las luces del escenario. Pero hoy, el Espíritu me urge a entregártelos porque el tiempo es corto y la necesidad es grande. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. ¿Te atreves a caminar conmigo hacia lo desconocido? ¿Tienes el valor suficiente para descubrir por qué tu sacrificio ha sido estéril hasta hoy? Quédate, porque el primer secreto va a desafiar todo lo que creías saber sobre Dios y sobre ti mismo. Imagina por un momento una gran catedral antigua, no hecha de piedras frías, sino construida con las oraciones de los santos a lo largo de los siglos, una estructura invisible que se alza hasta tocar el mismo trono de la gracia. Yo he caminado por sus pasillos en el espíritu, he tocado sus columnas y he visto algo que me heló la sangre. Vi a muchos creyentes, personas sinceras como tú, personas que aman a Jesús, corriendo hacia el altar del sacrificio, corriendo hacia el ayuno con una desesperación frenética, cargando sus peticiones como si fueran maletas pesadas, gritando al cielo, demandando atención, creyendo que el rugido de sus estómagos vacíos obligaría a Dios a moverse a su favor. Pero las puertas del lugar santísimo estaban cerradas para ellos. Golpes y gritos, lágrimas y hambre, y sin embargo, el silencio de Dios era ensordecedor. ¿Por qué? Me pregunté con lágrimas en los ojos, viendo su dolor. ¿Por qué, Señor, no les respondes? ¿Por qué permites que sufran hambre en vano? Y entonces, una voz suave, más suave que el viento que mece los trigales en Missouri, susurró a mi oído una verdad que cambió mi ministerio para siempre. Me dijo Catherine, no puedes entrar al salón del banquete si no te has lavado las manos primero. No puedes pedir poder si no has preparado el recipiente. El ayuno sin preparación previa no es búsqueda, es insolencia. Es como intentar operar un corazón abierto con las manos sucias de lodo. Matas al paciente, matas tu propia fe. Recuerdo una noche en Pittsburgh, antes de uno de los grandes servicios de milagros. La atmósfera estaba cargada. La gente hacía fila desde la madrugada.
La expectativa era eléctrica, casi podías oler el ozono de lo sobrenatural en el aire. Yo estaba en mi camerino, temblando, siempre temblaba. La gente pensaba que era por el frío o por la emoción, pero era terror, un santo temor de fallarle al Espíritu Santo. Había decidido ayunar 3 días antes de ese servicio, 3 días de solo agua. Me sentía justa, me sentía preparada, me sentía fuerte en mi debilidad. Pero cuando intenté orar, cuando intenté conectar con esa fuente inagotable, sentí un muro de bronce sobre mi cabeza. Nada. Vacío. Secades. Mi espíritu estaba árido como el desierto de Mojave. Entré en pánico. ¿Cómo iba a salir a esa plataforma frente a miles de personas enfermas y desesperadas si el Espíritu Santo no iba conmigo? Me tiré al suelo llorando, gimiendo, preguntando qué había hecho mal. Había ayunado, había orado, había leído la palabra. ¿Qué faltaba? Y entonces lo vi. Vi mi corazón como en un espejo divino y lo que vi me horrorizó. Había una mancha negra, pequeña pero profunda, una raíz de amargura contra alguien que me había traicionado años atrás, alguien cuyo nombre ni siquiera quería pronunciar. Yo pensaba que lo había superado, pensaba que estaba enterrado bajo años de ministerio exitoso, pero el ayuno no entierra las cosas, el ayuno las desentierra. El ayuno había quitado la anestesia de la comida y el entretenimiento y había dejado al descubierto la infección. Y entendí que lo primero, lo absolutamente primero que debes hacer antes de ayunar, antes de dejar de comer, es realizar una autopsia espiritual de tu propio corazón. El ayuno potenciará lo que ya hay en ti. Si hay amargura, el ayuno la hará más tóxica. Si hay orgullo, el ayuno lo convertirá en soberbia religiosa. Si hay rebelión, el ayuno la fortalecerá. El ayuno es un amplificador, no un filtro. Por eso, el primer paso, la primera cosa crítica que debes hacer es lo que yo llamo la purga del silencio. Antes de quitar la comida de tu boca, debes quitar el veneno de tu espíritu. Debes sentarte en soledad, no para orar pidiendo cosas, sino para escuchar la acusación del espíritu contra tu propia carne. Es doloroso, es terriblemente incómodo. A nadie le gusta ver su propia fealdad, pero es necesario. David lo sabía, o como lo sabía el dulce cantor de Israel cuando clamó en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Nota que él no dijo examina a mis enemigos, ni examina mis circunstancias, dijo examíname a mí. Antes de ayunar para que Dios cambie tu situación, debes ayunar para que Dios te cambie a ti. Pero ese cambio comienza antes del ayuno, en el reconocimiento brutalmente honesto de tu condición actual. Muchos de ustedes están planeando ayunar porque quieren un milagro financiero, o la salvación de un esposo, o la sanidad de un hijo. Son motivos nobles, sí. Pero si entras al ayuno con el corazón lleno de ansiedad, duda, rencor o juicios ocultos contra otros hermanos, tu ayuno será un monólogo de hambre, no un diálogo con el cielo. He visto a gente ayunar 40 días y salir más amargados y secos que cuando entraron. ¿Por qué? Porque ayunaron el estómago, pero su corazón se dio un banquete de críticas y quejas. La primera cosa que debes hacer es detenerte. Detente completamente, apaga el ruido y hazte la pregunta más difícil que un cristiano puede hacerse. Señor, ¿qué hay en mí que te ofende? No te muevas hasta que Él te responda, y te aseguro que te responderá. Puede que te traiga a la memoria una deuda no pagada, una palabra dura que le dijiste a tu madre hace 10 años, un diezmo que retuviste, una mirada lujuriosa que dejaste anidar en tu mente. Eso, mi querido amigo, es lo que debes tratar antes de ayunar. Arrepiéntete, confiesa, limpia la casa, porque el rey no entrará a un palacio lleno de basura, por mucho que dejes de comer. La santidad no es una opción, es la atmósfera donde respira el milagro. Y aquí es donde muchos fallan. Creen que el ayuno produce santidad. No, el ayuno revela tu nivel de santidad o tu falta de ella. Si entras sucio, el hambre te pondrá irritable y esa irritabilidad revelará la ira que estaba dormida. Si entras con orgullo, el hambre te hará sentir superior a los que comen y ese orgullo te descalificará. La preparación es la clave. Piensa en Elías. Antes de su largo ayuno huyendo de Jezabel, el ángel le dio de comer, le dio sustento.
Tú necesitas el sustento del arrepentimiento antes de emprender el viaje del ayuno. Necesitas comer el pan del perdón. Necesitas beber el vino de la gracia. Solo entonces, cuando tu corazón esté ligero, libre de la carga del pecado no confesado, podrás elevarte en las alas del ayuno. Su iglesia se estaba dividiendo, los milagros habían cesado, y él había decidido ayunar 21 días para romper lo que él llamaba un ataque del diablo. Me miró con ojos hundidos y me dijo: Catherine, he ayunado, he gritado, he reprendido, y el cielo es de latón. Lo miré y sentí una profunda compasión, pero también una claridad profética. Le dije: hermano, el diablo no está atacando tu iglesia. Tú la estás destruyendo. Se quedó pasmado. ¿Cómo puedes decir eso?, preguntó ofendido. Le dije: estás ayunando con un espíritu de competencia. Quieres que tu iglesia crezca para ser más grande que la del pastor de la otra calle. Tu motivación está podrida. Tu ayuno es para alimentar tu ego, no para glorificar a Cristo. Se echó a llorar. Era verdad. Había estado ayunando por vanagloria, disfrazada de celo ministerial. Tuvo que ir y pedir perdón a su congregación y al otro pastor antes de que Dios pudiera restaurarlo. No ayunes para manipular a Dios. Ayuna para rendirte a Él. Pero esa rendición comienza antes, comienza ahora, comienza hoy. Quiero que pienses en esto profundamente. El ayuno bíblico, el ayuno que mueve montañas, el ayuno que desata las ligaduras de impiedad, como dice Isaías 58, no es una técnica, es una relación. Y en toda relación, la honestidad es lo primero. Isaías 58 es un capítulo que deberías tatuar en tu conciencia antes de saltarte tu próxima comida. El pueblo le preguntaba a Dios: ¿por qué ayunamos? Y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y Dios les responde con una contundencia que debería hacernos temblar. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Fíjate bien, ayunaban, pero seguían peleando, ayunaban, pero seguían siendo egoístas, ayunaban, pero trataban mal a la gente. Dios les dice: no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Significa que hay una forma de ayunar que garantiza que tu voz no sea oída en lo alto. Es aterrador, ¿verdad? Puedes pasar hambre y que Dios se tape los oídos. La primera cosa que debes hacer es alinear tu trato con el prójimo. Si estás peleado con tu esposa, no ayunes todavía. Ve y arregla eso. Si estás explotando a tus empleados o hablando mal de tu jefe, no ayunes. Arregla eso. El canal vertical con Dios está bloqueado por los escombros de tus relaciones horizontales con los hombres. Limpia los escombros, luego ayuna. Hay un misterio en la preparación que pocos tocan, es el misterio de la intención secreta. Antes de ayunar, debes definir con precisión quirúrgica por qué lo haces. No basta decir: quiero más de Dios, eso es vago. Dios es infinito. ¿Qué parte de su infinitud necesitas desesperadamente? ¿Necesitas sabiduría para una decisión? ¿Necesitas poder para romper un vicio? ¿Necesitas consuelo para un duelo? Sé específico. Bartimeo el ciego gritaba: ten misericordia de mí. Pero Jesús se detuvo y le hizo una pregunta que parecía obvia. ¿Qué quieres que te haga? Jesús sabía que era ciego, pero quería que él articulara su necesidad. Quería que su fe tuviera un objetivo. Antes de ayunar, escribe tu objetivo. Ponlo en papel. Hazlo tangible. Señor, entro en este ayuno porque necesito romper la cadena de la lujuria en mi mente. Señor, ayuno porque necesito una estrategia divina para mi negocio que honre tu reino. Cuando tienes un objetivo claro, el ayuno deja de ser sufrimiento y se convierte en una misión. Se convierte en un enfoque láser. Pero cuidado, porque aquí es donde entra la segunda cosa que debes hacer, y es algo que el enemigo intentará evitar a toda costa. El enemigo sabe que si entras al ayuno correctamente preparado, eres peligroso. Eres una bomba atómica espiritual a punto de detonar en su reino de tinieblas. Por eso, antes de que empieces, Él te ofrecerá distracciones, te ofrecerá ofensas, te ofrecerá razones lógicas para posponerlo. Mañana empiezo, dices, pero mañana viene un cumpleaños, luego viene una cena de trabajo,
Y así pasan los meses y tu espíritu sigue raquítico. La segunda cosa que debes hacer es establecer un pacto de tiempo. No digas voy a ayunar. Di voy a ayunar desde tal hora hasta tal hora, tal día. Y sella ese tiempo como si fuera una cita con el presidente del universo, porque lo es. No es negociable. Recuerdo cuando el Espíritu Santo comenzó a usarme en los servicios de sanidad. La gente veía a la mujer en el vestido blanco, pero no veían las horas de agonía previa. Yo hacía un pacto con Dios antes de cada servicio. Señor, no saldré de esta habitación hasta que sepa que estás conmigo. A veces eso significaba horas de espera en silencio. A veces significaba ayunar días antes de viajar a la ciudad. Pero el pacto era sagrado. Si rompes tus promesas contigo mismo, ¿cómo esperas mantener tus promesas con Dios? La integridad personal es el cimiento del poder espiritual. Antes de ayunar, comprométete, escribe tu voto. Eclesiastés 5:4 nos advierte: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Es mejor que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Es mejor no ayunar que decir que vas a ayunar y romperlo a la mitad por un plato de lentejas como Esaú. Esaú despreció su primogenitura por hambre. No seas como Esaú. Valora tu primogenitura espiritual más que tu apetito momentáneo. Y aquí, en este punto crucial donde la integridad se encuentra con el deseo, debo detenerme para preguntarte algo. ¿Sientes la tensión? ¿Sientes como el espíritu te está señalando áreas de tu vida que has ignorado? No huyas de esa sensación. Abrázala. Es el bisturí del cirujano divino. Él quiere sanarte para poder usarte. Él quiere vaciarte de ti para llenarte de él. He caminado por valles de sombra de muerte donde la única luz era la promesa de su presencia. Y te digo con certeza absoluta que no hay atajos, no hay magia, hay obediencia. Y la obediencia comienza antes del acto, comienza en la intención del corazón. Antes de ayunar, debes santificar tus motivos. ¿Buscas aplausos? ¿Buscas reconocimiento? ¿O buscas su rostro? Si buscas su rostro, prepárate, porque quien ve el rostro de Dios no puede seguir siendo el mismo. Morirás, morirás a tu orgullo, morirás a tu agenda, morirás a tus derechos. Estamos apenas rozando la superficie de este océano profundo. Lo que viene a continuación es aún más crítico, porque trata sobre cómo proteger tu mente antes de que el hambre ataque tu cuerpo. Hay una batalla mental que se libra horas antes de la primera punzada de hambre, y si pierdes esa batalla mental, habrás perdido el ayuno antes de empezar. Te enseñaré cómo blindar tu mente, cómo cerrar las puertas de los sentidos para que cuando el cuerpo grite por comida, tu espíritu cante alabanzas. Quiero que te detengas un segundo. Sí, tú que estás leyendo o escuchando esto con el corazón acelerado. No sigas adelante sin hacer esto. Es vital para sellar lo que acabas de aprender. Quiero que vayas a la caja de comentarios ahora mismo, no mañana, ahora, y escribas esta declaración profética, no solo como un comentario, sino como un decreto espiritual sobre tu vida. Señor, examina mi corazón antes de vaciar mi plato. Me preparo para el encuentro. Al escribirlo, estás haciendo un acto físico que confirma tu decisión espiritual. Estás saliendo de la pasividad. Estás diciéndole al mundo espiritual que has entendido el primer secreto. Hazlo ahora. Siento en mi espíritu que hay alguien que al escribir esto sentirá un peso caer de sus hombros. Escríbelo. Señor, examina mi corazón antes de vaciar mi plato. Una vez que has purgado tu corazón de ofensas y has establecido tu pacto de tiempo, te encuentras frente al tercer gigante, uno que ha derribado a más guerreros de oración que cualquier otro obstáculo. Lo llamo el vampiro de la atención. Vivimos en una era, y yo lo vi venir en espíritu, una era donde el silencio es el enemigo público número uno. La gente tiene miedo de estar sola con sus propios pensamientos. Llenan cada segundo con música, con voces, con noticias, con entretenimiento. Tienen miedo de lo que podrían escuchar si el ruido se detuviera. Pero te diré algo que aprendí en los pasillos fríos de los hoteles y en los camerinos solitarios. Dios habla en susurros y el diablo grita.
Si tu vida está llena de ruido, nunca escucharás el susurro de Dios, y ayunar con ruido es simplemente pasar hambre con banda sonora. La tercera cosa que debes hacer antes de ayunar es planificar tu desconexión tecnológica y sensorial. Y no me refiero solo a apagar la televisión. Me refiero a desconectar las voces que moldean tu realidad diaria. Antes de empezar el ayuno de comida, debes empezar el ayuno de opiniones. ¿Cuántas veces has intentado orar y tu mente se inunda con las noticias de la guerra, con los chismes de la oficina, con la última tendencia de moda? Esas no son tus pensamientos, son intrusos, son ocupantes ilegales en el templo de tu mente. Tienes que desalojarlos antes de cerrar la puerta para ayunar. Prepárate mentalmente para el aburrimiento. Sí, has oído bien. El aburrimiento santo. En nuestra cultura, el aburrimiento es un pecado. Siempre tenemos que estar entretenidos. Pero en el reino del espíritu, el aburrimiento de la carne es el despertar del alma. Cuando le quitas a tu mente los juguetes del entretenimiento, al principio patalea como un niño malcriado. Se queja, se pone ansiosa, busca algo, lo que sea, para distraerse. Pero si persistes, si atraviesas esa barrera del aburrimiento, llegas a un lugar de quietud profunda donde tu espíritu empieza a despertar. Es como cuando entras a una habitación oscura. Al principio no ves nada, pero si esperas y tus ojos se adaptan, empiezas a ver formas, detalles, realidades que siempre estuvieron ahí, pero que la luz artificial te impedía ver. Antes de ayunar, diseña tu entorno. Crea una cueva. Jesús dijo: "Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta". Esa puerta no es solo física, es una puerta a los sentidos. Avisa a tu familia, avisa a tus amigos cercanos, no para alardear, sino para proteger tu tiempo. Estoy en una cita con Dios. No me interrumpan a menos que sea una emergencia de vida o muerte. Debes ser celoso con tu tiempo de ayuno. Si permites que las trivialidades invadan tu tiempo sagrado, estás profanando el altar. Recuerdo una joven que quería ayunar por dirección para su matrimonio, pero se pasaba las horas del ayuno hablando por teléfono con sus amigas, quejándose de su esposo. Al final del día tenía hambre y estaba más enojada que antes. Le dije: "Hija, no has ayunado, has hecho dieta mientras chismeabas. Cerraste la boca a la comida, pero abriste los oídos a la basura. Antes de ayunar, prepara tu dieta mental. Selecciona las escrituras que vas a leer. Selecciona la música de adoración que vas a escuchar. O mejor aún, decide estar en completo silencio". Muchos espiritualizan tanto el ayuno que olvidan que ocurre en un cuerpo físico. Dios creó tu cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. No puedes tratar el templo como basura y esperar que la gloria descienda. He visto personas que la noche antes de ayunar se dan un atracón de comida chatarra, pensando: "Voy a comer mucho ahora porque mañana no comeré". Error fatal. Eso es gula. Eso es preparar tu cuerpo para el fracaso. Si llenas tu sistema de azúcares y grasas pesadas justo antes de ayunar, pasarás el primer día del ayuno con dolores de cabeza terribles, con temblores, con una ansiedad física que te impedirá orar. Estarás luchando contra la desintoxicación del azúcar, no buscando a Dios. Días antes de ayunar, empieza a comer más ligero. Frutas, verduras, mucha agua. Prepara tu templo, hidrátate. Pablo decía: "Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no para destruirlo, sino para que sirva al propósito superior". Y aquí llegamos a un punto de inflexión. Has limpiado tu corazón, has definido tu propósito, has silenciado el ruido y has preparado tu cuerpo. Estás a las puertas. Pero hay una quinta llave, una llave maestra que abre los tesoros escondidos de las tinieblas, una llave que la mayoría olvida y por eso sus ayunos son aburridos y repetitivos. Esta llave tiene el poder de transformar tu tiempo de oración en una aventura sobrenatural. ¿Quieres saber cuál es? Es la llave de la expectativa profética. La mayoría entra al ayuno esperando sufrir hambre. Y adivina qué obtienen: hambre. Reciben exactamente lo que esperaban. Pero hay un remanente, un grupo selecto de buscadores de Dios que entran al ayuno esperando ver su gloria. Entran con la emoción de un niño en la mañana de Navidad. Saben que algo va a pasar. No saben qué ni cómo, pero saben que el Dios vivo saldrá a su encuentro. Antes de ayunar, debes avivar el fuego de tu expectativa. Lee los testimonios de los grandes generales de Dios. Lee los hechos de los apóstoles.
Satúrate de lo sobrenatural. Convéncete a ti mismo de que Dios no es un concepto teológico, sino una persona real, viva y activa que está deseando revelarse a ti. Yo solía caminar por el escenario antes de que llegara la gente y le decía al Espíritu Santo: sé que estás aquí, sé que harás cosas grandes hoy, no puedo esperar a ver lo que harás. Esa actitud de expectativa crea una atmósfera de fe. La fe es la sustancia de lo que se espera. Si no esperas nada, no tienes fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que antes de ayunar, levanta tu nivel de expectativa. Di en voz alta: en este ayuno voy a escuchar la voz de Dios. En este ayuno voy a recibir mi rompimiento. En este ayuno voy a ser transformado. Decláralo hasta que tu espíritu lo crea. Ahora, mientras te preparas para el siguiente nivel de revelación, quiero advertirte sobre el peligro sutil del ayuno fariseo. Es un virus que ataca a los más devotos. Te hace sentir superior, te hace mirar a los que están comiendo y juzgarlos. Te hace pensar que por tu sacrificio Dios te debe algo. Es una diferencia sutil pero vital. Si ayunas para torcerle el brazo a Dios, te cansarás. Si ayunas para alinear tu corazón con el suyo, volarás. Prepárate, porque en el siguiente bloque te revelaré los dos últimos secretos, los más peligrosos y poderosos, aquellos que tocan el reino de la guerra espiritual directa y la protección contra los contraataques demoníacos que inevitablemente vendrán cuando decidas buscar a Dios en serio. Hemos cruzado el umbral de la preparación básica, pero ahora entramos en las aguas profundas, en ese territorio donde los ángeles caminan con espadas desenvainadas y donde los demonios acechan esperando un solo paso en falso. Si has llegado hasta aquí, si has purgado tu corazón y has silenciado el ruido, eres una amenaza. Y eso nos lleva directamente a la sexta cosa crítica que debes hacer antes de ayunar. Una que si ignoras, convertirá tu tiempo de búsqueda en un campo de batalla donde serás masacrado sin piedad. Escúchame con el espíritu abierto. La sexta preparación es activar los protocolos de guerra espiritual preventiva. Debes entender algo fundamental sobre la dinámica del reino espiritual que rara vez se enseña en las escuelas dominicales. Cuando tú decides ayunar, cuando simplemente tomas la decisión en tu mente y la sellas en tu espíritu, en ese preciso instante se enciende una luz cegadora en el mundo espiritual. Eres como una bengala en medio de la noche más oscura. Hasta ayer quizás eras un cristiano promedio, inofensivo para las tinieblas, pero el momento en que decides mortificar tu carne para buscar poder, te conviertes en un objetivo prioritario para el enemigo. Satanás no teme a tus cánticos, no teme a tus buenas intenciones, pero tiembla ante alguien que sabe ayunar, porque sabe que esa persona está a punto de recibir autoridad para desalojarlo. Por eso, antes de dejar de comer, debes vestirte para la guerra. No puedes esperar a sentir el ataque para ponerte la armadura. Sería como un soldado que sale a la trinchera en pijama y espera a que empiecen a disparar para buscar su casco. Ya es demasiado tarde. La bala ya te ha dado. He visto a personas entrar en ayunos largos sin cobertura de oración previa y ser golpeados con depresiones tan negras y profundas que casi pierden la mente. He visto matrimonios estallar en peleas irracionales el día antes de comenzar un ayuno. ¿Crees que es coincidencia? No, mi querido, es estrategia militar del infierno. El enemigo quiere abortar tu ayuno antes de que lo concibas. Quiere que estés tan herido y distraído que digas mejor ayuno otro día. En esta etapa también experimentarás una claridad mental asombrosa sobre tus problemas. Soluciones que parecían imposibles se vuelven obvias. Es como si hubieras estado mirando un laberinto desde el suelo y el ayuno te elevara en un helicóptero. Ahora ves la salida. Ves los patrones de conducta que te han mantenido atado. Ves las mentiras que te has contado a ti mismo. Anota todo. Ten un cuaderno siempre a mano. Esas ideas son oro puro. Son descargas de la mente de Cristo a tu mente renovada. Hablemos de los sueños. Durante el ayuno, tus sueños cambiarán. Joel 2:28 promete: vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Cuando tu estómago duerme, tu espíritu despierta. Presta atención a tus sueños durante el ayuno. A menudo son mensajes codificados. Si sueñas que estás volviendo a una casa antigua, quizás Dios te está mostrando un asunto del pasado no resuelto,
Si sueñas que estás volando, quizás te está mostrando el llamado a subir de nivel. No te obsesiones con cada detalle, pero pide al Espíritu Santo interpretación al despertar. Ahora estás en la cumbre de la montaña, has visto la gloria o has resistido el silencio con fe, pero todo lo que sube tiene que bajar. Y aquí es donde ocurre la mayor cantidad de bajas espirituales: el descenso de la montaña. Moisés bajó de la montaña con el rostro brillante, pero se encontró con el becerro de oro y la idolatría del pueblo. Tú bajarás de tu ayuno y te encontrarás con la rutina, con los problemas que dejaste en pausa, con la nevera llena y con la tentación de olvidar todo lo que viviste. ¿Cómo traes la gloria de la montaña al valle de la vida diaria? ¿Cómo evitas perder en un día lo que ganaste en 3? En el próximo bloque nos enfocaremos exclusivamente en el arte de romper el ayuno sin romper la unción. Te enseñaré qué comer bocado a bocado, pero más importante, te enseñaré cómo reintegrarte al mundo sin contaminarte de inmediato. Te revelaré el secreto de la cuarentena espiritual posterior al ayuno, una práctica olvidada que asegura que la semilla plantada durante el ayuno eche raíces profundas antes de que los pájaros del afán vengan a robarla. Esto no ha terminado. De hecho, la verdadera prueba comienza cuando dices amén y vas a la cocina. ¿Estás listo para aprender a conservar el fuego? Sigue leyendo, porque tu futuro depende de cómo manejes el final de esta historia.